Hola queridos amigos. Aquella mañana la luz del sol se filtraba por la ventana cayendo suavemente sobre el suelo y anunciando un nuevo día lleno de calidez. Tuna preparaba un desayuno sencillo para la familia, una costumbre que había mantenido, aunque a veces sentía que la distancia entre ella y la madre de Alex, la señora Min, aún persistía en silencio. No imaginaba que ese día marcaría un pequeño giro en su relación. Después del desayuno, la señora Min dijo de repente: «Tú, ven conmigo al supermercado». «¿Sí? Quiero comprarle algo de ropa nueva a Henry. Últimamente el niño ha crecido muy rápido». Aquellas palabras dejaron a Tuna por un momento en silencio. Sintió una mezcla de sorpresa y una cálida emoción en el pecho. La señora Ming, esa mujer que antes había sido tan fría y estricta con ella, ahora la invitaba con voz suave a ir de compras como si fuera el comienzo de una comprensión que Tuna siempre había deseado. Fueron juntas al gran supermercado del centro. La música suave se mezclaba con el aroma leve de las telas nuevas y el suavizante. Las luces blancas se reflejaban en los estantes llenos de ropa infantil ordenada y colorida. Tuna asintió con una sonrisa leve en los labios. «Sí, mamá, el azul le queda muy bien. Henry se verá radiante con él». La señora Min sonrió también con una mirada dulce, una mirada que Tuna nunca había visto antes. Siguieron escogiendo más ropa para Henry. Y de paso, la señora Min tomó algunas cosas para Alex, una camisa blanca y un suéter beige claro. Habló en voz baja, casi para sí misma. «Alex se ve más delgado últimamente, debe de estar trabajando demasiado. Al fin y al cabo sigue siendo mi hijo. Solo me tranquiliza verlo feliz». A su lado, Tuna permaneció callada. En cada palabra y cada gesto de la señora Min sentía un cambio, una apertura lenta pero sincera. A lo lejos, Alex estaba apoyado en una columna observándolos en silencio. No intervino. Solo los miraba con una emoción que se reflejaba en sus ojos. Ver a su madre, esa mujer que antes era tan seria y reservada, tomando de la mano a Tuna para elegir la ropa de Henry, le llenó el corazón de una alegría profunda y una paz difícil de describir. Tuna lo miró y encontró su mirada una mirada suave llena de gratitud. En ese instante comprendió que el amor no solo necesita paciencia, sino también tiempo para sanar, para ser comprendido y florecer. Cuando salieron del supermercado, todos llevaban bolsas grandes en las manos. La señora Min sonrió y dijo: «Hace mucho que no me sentía tan feliz. Creo que gracias a Henry y a ti he recordado que nuestra familia todavía tiene muchas cosas hermosas». Alex tomó la mano de su madre y le respondió con voz cálida: «Gracias, mamá, por entenderme y por entender también a Tuna». La señora Min solo sonrió sin decir nada más. Acarició con ternura la cabeza de Henry y miró a Tuna con afecto, como si sus ojos dijeran: «Tú también eres parte de esta familia». Aquella tarde, cuando regresaron a casa, el sol dorado todavía caía suavemente sobre el porche. Henry se movió un poco entre sueños y Tuna, junto a la ventana, miró el cielo azul con el corazón lleno de calma. Alex se acercó y la abrazó por detrás. «He esperado este día durante mucho tiempo», susurró él. Ella apoyó la cabeza en su hombro y sonrió. «Yo también. Al fin somos realmente una familia». En el porche, la señora Min tomaba una taza de té mientras escuchaba las risas de su hijo, su nuera y su nieto resonando en la casa cálida. Sonrió con dulzura, una sonrisa de aceptación, de amor y de comprensión tardía pero infinita. Esa tarde el cielo se tiñó con un tono suave de atardecer. Los últimos rayos de sol se filtraban entre las hojas, proyectando sombras alargadas sobre el pequeño camino que conducía a la elegante mansión de la señora Lan, la madre de Mai. La señora Min, vestida con un ao dai de color verde jade, bajó del coche con la calma que siempre la caracterizaba. Había sido invitada a una cena amistosa y pensó que sería solo un encuentro cordial entre dos mujeres de edad parecida.
Cuando la empleada abrió la puerta, el aroma del caldo de pollo con ginseng se esparció por el comedor, llenando el ambiente con una calidez algo excesiva, de esa calidez demasiado planeada, como si todo estuviera preparado para algo más que una simple cena. La señora Lan apareció con una sonrisa radiante. ¡Ay, cuánto tiempo sin verte, Min! Estás mucho más joven que antes. La señora Min sonrió con amabilidad. ¡Qué exagerada! Me han dicho que acabas de volver al país, seguro que tienes muchas historias que contar. Al principio la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de sus hijos, del trabajo, de recuerdos de juventud. La señora Min se sintió relajada, pero solo por un momento. La señora Lan cambió de tema con una voz dulce pero cargada de intención. He oído que tu hijo Alex está viviendo con esa chica. ¿Cómo se llama? Ah, sí, Tuna. Parece que es una joven bastante especial. La señora Min levantó la vista y dejó los palillos sobre la mesa. Así es. Es una buena muchacha, quiere mucho a mi nieto. La señora Lan sonrió con un brillo ambiguo en los ojos. Bueno, ser buena siempre es positivo. Pero ya sabes, los jóvenes, todos tienen un pasado. Solo escuché rumores nada seguro de que esa chica tuvo una relación poco clara con un hombre en su antiguo trabajo. Ya sabes cómo es la gente, no siempre se puede creer todo, pero tampoco se puede ignorar del todo. Su tono era suave, casi sedoso, pero cada palabra llevaba una punta afilada dirigida con precisión al corazón de la confianza. La señora Min guardó silencio. El aire en la habitación se volvió pesado. La luz del atardecer se reflejaba en su rostro tranquilo, aunque en sus ojos empezaba a brillar un destello frío. La señora Lan no se detuvo, añadió con una falsa preocupación. De verdad me preocupa, Alex. Es un chico bueno con una posición estable. Sería una pena si una mujer inadecuada llegara a perjudicarlo. Además, escuché que Tuna era amiga de mi hija, Mai, pero ahora ya no se hablan. ¡Qué curioso! ¿No te parece? La señora Min dejó la taza de té sobre la mesa con un leve sonido seco pero firme. Señora Lan, dijo con voz baja, serena y firme como el acero. Creo que hoy sería mejor hablar solo de cosas agradables. No tengo por costumbre escuchar chismes sobre mi nuera, sobre todo cuando yo misma vivo con ella, y la he visto cuidar a mi nieto con todo su corazón. La señora Lan se quedó inmóvil, la sonrisa le tembló apenas un segundo. Ay, no me malinterpretes, solo me preocupo, eso es todo. La señora Min la miró directamente a los ojos. Su mirada era calmada pero tan afilada como un cuchillo envuelto en terciopelo. Entiendo tu preocupación, pero a veces lo mejor que podemos hacer por los demás es guardar silencio sobre aquello de lo que no estamos seguras. El silencio se apoderó del lugar. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y la respiración contenida de ambas mujeres. La cena quedó a medio terminar y el sabor en el aire se volvió insípido. La señora Min se levantó con voz educada pero firme. Gracias por la invitación, pero creo que debo irme. Henry debe estar esperándome para contarle un cuento antes de dormir. Al salir de la casa, la brisa de la tarde rozó su cabello plateado. Inspiró profundamente, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía perfectamente lo que había detrás de las palabras de la señora Lan, esa miel mezclada con veneno, pero también sabía que el tiempo pone todo en su lugar. En sus ojos cansados pero aún llenos de claridad, brillaba una certeza tranquila. Nadie puede dividir una familia si en ella existe amor de verdad. Esa noche, la casa estaba llena de una luz cálida y dorada. Henry jugaba en el suelo riendo de vez en cuando con sus carcajadas alegres. Tuna estaba en la cocina ordenando mientras el aroma suave de la sopa se mezclaba con el olor a madera del comedor. La puerta se abrió y la señora Min entró. Su rostro mostraba algo de cansancio, pero sus ojos seguían brillando con claridad. Alex se levantó enseguida y tomó la pequeña bolsa que ella llevaba en la mano. Pensé que lo habías pasado muy bien cenando con la señora Lan, dijo Tuna, con voz amable sin saber lo que realmente había ocurrido. La señora Min sonrió levemente y asintió.
Sí fue agradable, aunque suficiente para que entendiera algunas cosas. Esa frase hizo que tanto Alex como Tuna se quedaran quietos. Tuna levantó la mirada algo inquieta. ¿Pasó algo, mamá? La señora Min se sentó en el sofá frotándose suavemente las rodillas. Su mirada se perdió un momento en la ventana. Hoy me encontré con la madre de Mai. Es hábil, muy amable en apariencia, pero no dejó de mencionar tu nombre, Tuna. El ambiente en la sala se volvió pesado. Alex se sentó frente a su madre frunciendo el ceño. ¿Qué quiso decir con eso? La señora Min suspiró hablando despacio con una mezcla de tristeza y decepción. Dijo cosas que parecían inofensivas, pero todas tenían veneno. Insinuó que tú, Tuna, tenías un pasado oscuro y que no eras digna de Alex. Escucharla me dolió no por mí, sino por ti. Tuna bajó la cabeza. Sus manos temblaban mientras las entrelazaba con fuerza. Intentó hablar, pero la voz se le quebró en la garganta. Alex la miró. En sus ojos pasó un destello frío que pronto se transformó en ternura. Le tomó la mano con firmeza. No digas nada. Yo te creo. Su voz era grave, firme como una promesa. La señora Min observó a los dos y asintió despacio con una sonrisa pequeña pero llena de significado. No la dejé seguir hablando. Entendí perfectamente lo que buscaba la señora Lan. Tal vez quería que Alex volviera con Mai, pero ya no soy tan fácil de manipular como antes. Alex la miró con emoción. ¿Mamá? Gracias. Si hubiera sido antes, quizá habrías creído lo que dijo. La señora Min sonrió con los ojos llenos de ternura. Sí. Antes no entendía del todo a mi hijo, ni había aprendido a ver a Tuna con los ojos de una madre, pero hoy lo veo claro. He visto cómo cuida de mi nieto, cómo ama a esta familia con todo su corazón. Nadie tiene derecho a menospreciar eso. Tuna no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló frente a la señora Min, llorando entre palabras entrecortadas. Gracias, mamá. No pensé que confiarías tanto en mí. Solo quiero vivir tranquila con todos ustedes. La señora Min la levantó enseguida y la abrazó con ternura. No llores, hija. Yo creo en ti. Y sé que el tiempo hará que los demás también lo hagan. No dejes que las palabras malas de otros te lastimen. Alex abrazó a Tuna desde atrás y miró a su madre con gratitud. Te prometo que no dejaré que nadie vuelva a herirla. ¡Nadie! La señora Min los observó sintiendo algo difícil de describir, alivio, orgullo y una emoción profunda. En los ojos de Alex vio reflejado al hombre que fue su esposo, fuerte, decidido pero lleno de amor. En ese momento Henry corrió hacia ellos con unas piezas de madera en las manos formando un corazón. Abuela, mira, lo hice para ti, aquí estamos todos. Los tres se miraron y rieron juntos. La señora Min se agachó, abrazó al niño y murmuró con los ojos humedecidos. Sí, Henry, lo hiciste muy bien. Aquí estamos todos. Y así será siempre. Afuera, el viento nocturno soplaba suavemente trayendo consigo el perfume tenue de las flores. Dentro de la casa, el amor y la confianza se expandían disipando los malentendidos y las sombras dejando solo la calidez sincera de un hogar que por fin se había reconstruido con cariño.